Muchísimas, pero muchísimas gracias porque nos permites estar aquí al frente, Señor, al frente para poder decir tu mensaje. Permite que sean tus palabras, Señor. Permite que seas tú el que ore por el que diga las palabras que tenemos que decir, Señor, mi Dios. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, danos la gracia que solamente emanan de ti. Señor mi Dios, en tus manos estamos y permite, Señor, que ese mensaje sea edificante de acuerdo a ti. Gracias, Padre bendito, porque no nos dejas y no nos desamparas. En el nombre de mi Señor Jesucristo te doy las gracias hoy y siempre. Amén. Miren, el tema que hemos escogido, que es parte de la familia, le he titulado Conflictos en la familia. Conflictos en la familia. Yo generalmente no tengo pleitos con mi esposa. Siempre me gana. Siempre, porque sí, yo no sé qué tienen que siempre ganan ellas. Bueno, será porque se compró un sartén de este tamaño con un mango de esos que se hacen grandes y chiquitos, porque la otra vez corrí y me alcanzó hasta allá. Entonces, la verdad, voy a permitirme hablar de los conflictos en la familia. Ya me advirtieron, ya nos dijeron a todos los hermanos que vamos a pasar al frente que solamente tenemos 30 minutos. Espero que en esos 30 minutos resumir lo que pienso con respecto a la familia. Miren ustedes, vamos a abrir nuestras Biblias allá en Génesis 1:27 y Génesis 1:28. Cuando Dios creó la familia, comenzó con un hombre y con una mujer. Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y decíamos, cuando Dios creó a la familia, comenzó con un hombre y una mujer. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo más importante de este versículo 1:28 es la bendición de Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Miren ustedes, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál sería el propósito? ¿Cuáles serían los planes de Dios? Los planes de Dios para la creación. Los planes de Dios era que un hombre y una mujer se unieran en una sola carne, se unieran, así lo dice Génesis 2:24, si lo quieren buscar, ¿sí? Y se van a dar cuenta ustedes que un hombre y una mujer formarían una unión de una sola carne mediante el matrimonio. Y ellos junto con sus hijos se convertirían en lo que conocemos hoy como familia. Es pues la familia, dicen los políticos, la célula económica de un país, la célula social de un país. La familia es muy importante para Dios. Así lo planificó y así lo concibió. Si no, de otra manera no nos hubiera dicho llenar la tierra y sojuzgarla. Cuando Adán y Eva pecaron, parte del castigo de Eva fue que estaría impulsada por el deseo de controlar a su marido. Fíjense desde cuándo ya nos quieren controlar. Pero el deseo era de ella controlar a su marido. Pero Dios pondría al hombre por encima de ella en autoridad. Vayamos por favor a Génesis 3:16, si son tan amables. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus peñeces, con dolor darás a la luz
los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto significa que Dios había creado a Eva muy diferente de Adán. Muy, muy diferente. Eva lo creó de una forma y a Adán lo creó de otra forma. ¿Qué significa esto? Que los creó para que se complementaran, para que fueran un complemento. Luego entonces, juntos y de forma complementaria, aunque vale la pena aclarar lo siguiente, solamente uno podía estar al mando. Solamente uno podía estar al mando. ¿Por qué? Porque Dios sabía perfectamente que con jerarquía no hay desorden. Sin jerarquía existe anarquía. Esto significa que Dios tenía que poner a alguien al frente. ¿Al frente de quién? De la familia. Luego entonces, la familia se encuentra compuesta por un hombre, una mujer y los hijos. No más. No más. Aunque actualmente nos digan y nos recalquen una y otra vez que la familia se puede componer de 2 hombres o de 2 mujeres, la Biblia no dice eso. Y vamos a ver por qué también. La Biblia no contempla eso. Esto significa que la familia se encuentra formada por un hombre, una mujer y 2 hijos. Y al frente, ¿quién va? Va el hombre. Porque Dios sabe perfectamente que con jerarquía no hay caos, no hay desorden, no hay anarquía. Miren ustedes, cuando ustedes ven las películas de Walt Disney, cuando nosotros revisamos, yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños les encantaba La Sirenita y les encantaba todas esas películas, ¿sí? Y al final dice, se casaron y fueron muy felices toda la vida. Ahora, siendo sinceros, yo no sé si realmente casándose podamos tener parte de la felicidad. No lo sé. Pero yo debo suponer que sí. Porque qué terrible sería que nos casáramos para sufrir. Qué terrible sería que nos casáramos, nos uniéramos con una persona para hacernos la vida imposible. Luego entonces, saber escoger a tu pareja, saber escoger a tu compañera, es algo que debemos tener muy presentes y saber hacerlo correctamente para no tener conflictos a futuro. Porque acuérdense, cuando nos unimos nosotros con una pareja, no solo nos unimos con ella o con él, nos unimos con una familia que viene atrás. Y generalmente esta familia tiene costumbres, cultura muy diferentes a las de nosotros. Muy diferentes a las de nosotros. Luego entonces, la Biblia nos dice y utiliza un término muy fuerte, que es el yugo desigual. Es el yugo desigual. Y Dios prohíbe el yugo desigual. Lo prohíbe por una simple y sencilla razón. Cuando Israel estaba en un lugar y había varios pueblos aledaños, él no quería que se contaminaran con ellos, con costumbres y formas muy contrarias a la que Dios les había dictado. Pero ¿qué pasa? Ustedes no lo han pensado. ¿Qué pasa si me enamoro? ¿Qué pasa si de repente yo veo a una chica y digo, ay, en mi vida yo he visto una chica tan más guapa que ella y me enamoro? ¿Qué pasa con esas personas que se enamoran? Bueno, déjenme decirles lo siguiente.
El enamoramiento es una emoción pasajera. Sí. En las telenovelas que ustedes ven allí, etcétera, y todo eso, generalmente no funcionan. El enamoramiento es una pasión, una emoción pasajera. ¿Y en dónde se crean las emociones? En el corazón. En el corazón. Por eso el amor no debe estar ligado con las emociones. El corazón no debe estar ligado con las costumbres. El corazón no debe estar ligado con las situaciones románticas. Y no es porque yo sea un hombre de hielo, como dicen por ahí las telenovelas, ¿no? Pero si el corazón genera emociones y estas emociones son pasajeras, por eso he visto muchas personas que al unirse y vienen al matrimonio y están junto a ellas, se juran amor eterno. Se juran amor eterno y hacen votos como unas poesías verdaderamente hermosas. Y sin embargo, al paso de un año o menos, se están odiando. Miren, déjenme comentarle una anécdota que se escuchaba mucho en la iglesia presbiteriana. Dicen que una señora oraba por su marido. Oraba por su marido y decía así: Padre bendito, tú sabes que mi esposo te ama muchísimo, muchísimo. Por eso te ruego, mi Dios, que te lo lleves. Que te lo lleves, que esté contigo. Como te ama mucho, que vaya a estar contigo. Que esté contigo. Les pregunto, ¿eso acaso no es que yo en realidad como pareja esté deseando que mi compañero se vaya, muera? Por eso el corazón debe saber cómo manejar sus emociones. Porque acuérdense una cosa, la Biblia nos enseña, nos dice en Jeremías, a ver, vayamos por favor a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Ya lo vieron? No solo es engañoso, sino que también es que perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y en dónde se generan las emociones? Las emociones se generan ¿en dónde? En el corazón. Y las emociones son instantáneas, llevan un periodo de tiempo. Por eso debemos saber muy conscientes, estar muy conscientes, plenamente conscientes de que si yo veo a una chica, yo veo a un chico, saber cuándo es una simple emoción o es verdaderamente amor. Pero miren, ustedes, acabamos de ver que Jeremías nos dice, engañoso es el corazón. Luego entonces, si Dios no manda en mi corazón, la pregunta es, ¿quién manda? ¿Quién manda? Porque cuando mi corazón manda, Dios no manda. Dios no manda. Y qué terrible es eso. Por eso, debemos poner nuestro corazón primero a los pies del Señor y después rogar
por la quien va a ser mi futura pareja. ¿Qué debemos ver? Primero, vayamos a Proverbios 4:23, si son tan amables. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los hombres deberíamos buscar en las mujeres que sean cariñosas, comprensivas, con habilidades maternales, que asuman su total responsabilidad en el proceso de crianza de los hijos. La educación de los hijos le corresponde a ellas, pero además que sean buenas administradoras del dinero. Dice la canción, mejor que la Bartola. Pero, ¿dónde encontraremos esa mujer? La Biblia en Proverbios nos habla de una mujer virtuosa. ¿Y cómo es esa mujer virtuosa? Lo primero que es apegada a la verdad, que es nuestra Biblia. Una mujer virtuosa. Y todavía se pregunta, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Dónde la conoceremos? Ahora bien, ¿ustedes no han pensado lo siguiente? ¿Qué sintió Adán cuando vio por vez primera a Eva? ¿Qué sintió? ¿Qué le dijo a Adán a Eva para poder enamorarla? Si bien es cierto que eran unos y otros eran dos, pero ¿qué sentiría Adán al ver por vez primera a Eva? ¿Qué le diría? ¡Wow! Oh, ¡qué hermosa es esta niña! ¿No? Se empezó a brincar como Tarzán. ¿No? ¿Pero qué sentiría? ¿Qué le dijo Adán a Eva para poder conquistarla? Preciosa, estudias o trabajas. Pero ¿qué le dijo? ¿Cuál sería ese sentimiento que hizo que Eva fuera atraída por Adán? Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué sintieron ustedes cuando vieron por vez primera a su esposa? ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué sentimiento es? ¿Qué sentimiento afloró en ustedes para que vieran a su esposa y dijeran, wow, con ella quiero pasar toda la vida? Yo pensaba recitar un poema a mi esposa cuando la vi, pero me amenazó y me dijo, lo haces y pobrecito de ti. Y ya saben que la Biblia dice que nosotros estamos al frente, pero ellas son las que realmente ostentan el poder. ¿Nunca han escuchado que el poder se ostenta atrás? Y atrás generalmente están nuestras esposas. Ya lo van a ver cuando se casen. Pero miren ustedes, ¿qué sintieron ustedes cuando vieron por vez primera a su esposa? ¿Qué sintieron ustedes, mujeres, al ver al que va a ser su compañero, a su esposo, a su novio en ese momento? ¿Qué sintieron? La Biblia nos dice que debemos amar a nuestras esposas. Nos dice que nuestras esposas, nuestras compañeras, son el complemento diseñado por Dios para nosotros. Es el regalo único que Dios nos ha dado para nosotros. Es el regalo ideal, idóneo, dice la Biblia, para nosotros. Por favor, vayamos, si son tan amables, a Proverbios 18:22.
Proverbio 18, 22. Proverbios 18, 22. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestras esposas, a nuestras compañeras, y este amor por nuestra pareja debe consistir en buscar el bien de ella, sacrificando nuestro individualismo. Porque conocemos muchas personas que imitan a Pedro Infante en esas películas viejas, donde dicen primero yo, segundo yo, tercero yo y al final yo. Y la Biblia nos dice todo lo contrario, nos dice que debemos amar a nuestras esposas y debemos ayudarlas en todo. Que debemos amar a nuestra esposa. Pero miren ustedes, a ver, vayamos a Proverbios 19, 14. Proverbios 19, 14. Proverbios 19, 14. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Mas de Jehová es la mujer prudente. Y les pregunto a todas las damitas, ¿dónde van a encontrar la prudencia? La prudencia la van a encontrar en el único libro sagrado que es la palabra de Dios, que es que es la Biblia. Les digo como un tip. Ahora bien, el esfuerzo que nosotros generamos entre ellas y nosotros, los acuerdos que generan entre ellas y nosotros, debe ser compartido. Debe ser compartido. Miren, hay acuerdos que se establecen en el hogar. Y hay más acuerdos en el hogar que en un juzgado. Por ejemplo, mi esposa me dice, sales a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, pues te quiero ver a las 7. Pobrecito de ti si llegas a las 7:15. ¿Sí? Luego entonces esos acuerdos tienen que ser mutuos. ¿Sí? Tienen que ser de respeto. Esos acuerdos tienen que llegar a un fin común. Porque qué difícil sería si yo, como Jorge Negrete, dijera, aquí se cumple esto y nada más esto y esto y esto y esto. Se originaría un caos terrible, un conflicto de pareja terrible. Dios nos manda que el esfuerzo tiene que ser mutuo, pero compartido pensando siempre en el bien de ellas o de ellos, pensando bien en ella o de él. Esto significa que tenemos que poner de acuerdo. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? En comunicación, en una comunicación constante. Si yo no tengo comunicación con mi esposa, difícilmente voy a establecer un ambiente emocional correcto. Ahora bien, cuando hay dificultades, cuando las cosas son tirantes, el primero que se daña son los más débiles. Y los más débiles en este caso son los hijos. Pero qué terrible es que nosotros como hijos, como niños, aprendemos por imitación. Y si yo veo que mi papá le grita a mi mamá, yo voy a aprender eso. Yo lo voy a aprender. Y cuando yo esté casado voy a reflejar eso. Por eso es muy importante, pero muy importante, que sigamos los consejos que nos da nuestro Dios. Miren, por favor,
Dios nos manda, Dios nos manda que cuidemos a nuestra pareja, buscar el bien de ella, cuidar el vínculo de afecto y querer lo mejor para ella, renunciando a nuestro individualismo. Tenemos que ser muy congruentes y olvidarnos de ese machismo que sobaja, que ultraja. Sin embargo, los problemas cotidianos, el estrés, los pleitos constantes, representan a los gigantes actuales que viven en nuestro hogar. Esos gigantes no llevan escudo ni lanzas, pero ocasionan desesperación, ocasionan desestabilidad emocional en nuestro hogar. Esos gigantes no llevan espada ni escudo, pero vienen en forma de soledad, de depresión, de angustia. Por favor, le ruego, vayamos a Proverbios 15 del 13 al 20. Proverbios 15 del 13 al 20. Proverbios 15 del 13 al 20. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la verdad de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Si se pueden dar cuenta de esta lectura, podemos observar las palabras dolor, afligido, turbación, odio, rencilla. Todas estas palabras son sinónimos de conflictos, de opresión, de tensión, de estrés. Uno de los obstáculos para el matrimonio más grande es el aumento de la voz con los gritos, y este fenómeno se debe al estrés. Se debe al estrés. Si usted tiene hijos, si usted quiere reprender a sus hijos, y usted, por situaciones del trabajo, el famosísimo, ¿cómo se llama? El famoso pulso, el famoso temperatura, se sube la cabeza, voy a gritarles, voy a gritar a mis hijos. Pero el problema ni siquiera son los gritos. El problema es, ¿qué le voy a gritar? Voy a utilizar palabras que denoten su personalidad. Voy a utilizar palabras que humillen a mi hijo. Miren ustedes, el estrés, todo el mundo lo va a vivir en cualquier momento. Esto significa en cualquier momento se nos va a subir la presión. Y es cuando estallamos. Me voy a permitir compartir con ustedes algunos datos que yo encontré que son terribles,
que son terribles. Miren, por favor, les aviso para que no haya ningún problema. De acuerdo con el INEGI y la ONU, hay 132.9 millones de habitantes en México, de los cuales 67.6 millones son mujeres. Y de estas mujeres, el 70.1 de mujeres de 15 años o más han experimentado un acto de violencia en el hogar. En México está cerca del 40% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado violencia de pareja, siendo la principal modalidad la modalidad psicológica, lo que indica que ahora ya no es necesario pegarle a mi pareja, ya basta con humillarla, sobajarla, hacerla menos para sentirme grande yo. Miren, todavía hay peor, hay datos que realmente aterran. El 40% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado violencia de pareja, siendo la modalidad psicológica la más común. Un acto de violencia en el hogar mexicano sucede cada segundo. Y el 30% de todos los homicidios suceden en la familia. El 30% de todos los homicidios suceden dentro del seno familiar. Y cada 4 de 10 hombres han sufrido violencia dentro del hogar. Esto significa que no solo los hombres son violentos, también las mujeres. Algunas veces. Sobre todo cuando se compran de esos sartenes Baskonia, que son los que duelen más. Por eso Dios nos aconseja. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer ante estas situaciones? Pero ¿cómo vencer este sentimiento que me aleja más y más de mi familia? Recuerden y celebren cómo Dios les ayudó a resolver problemas en el pasado. Cómo Dios nos ayudó a resolver esos conflictos familiares en el pasado. Porque las victorias anteriores te dan valor para resolver los problemas actuales. Si yo recuerdo que tuve una discusión con mi esposa en el pasado y ahora llego y me hinco ante Dios antes de tener el conflicto con mi esposa, sin duda que Dios me ayudará y me sacará de esos problemas. ¿Qué hacer para que yo no lastime a mi compañera o a mi compañero? ¿Qué hacer para que yo no sobaje, no humille, no ultraje a mi compañero? Miren ustedes, las victorias anteriores nos dan valor para los problemas presentes, pero además déjenme decirles lo siguiente: los problemas ya no son de nosotros, los problemas ya no son tuyos, los problemas son de Dios. Por favor, vayamos a Primera de Samuel 17:47. Primera de Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Luego entonces, las armas para vencer a esos gigantes que viven en mi hogar son el amor, porque Dios es amor. Son la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Tenemos que aprender a ser divertidos, a reírse. Ustedes preguntarán, ¿por qué? Proverbios lo dice. Si ustedes buscamos nuevamente en Proverbios 15, nuevamente, por favor.
versículo 13, nos dice: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Ya lo vieron? Esto significa que yo puedo tener muchos problemas fuera en mi trabajo. Esto significa que yo puedo estar lleno de verdaderos problemas, pero si llego ante mi pareja, ante mi esposa, ante mi esposo, con una sonrisa, la voy a contagiar de ello. De las pocas cosas que se contagian son las sonrisas. Esto significa que ella, al ver mi sonrisa, me hablará de todo menos de los problemas. Luego entonces, no debemos estar discutiendo por discutir, participar en discusiones carnales. ¿A qué le llamo discusiones carnales? ¿A qué le llama la Biblia discusiones carnales? Le llama esas discusiones sin sentido. Por ejemplo, ahorita que está el Mundial, muchos esposos se enojan porque México perdió, cuando México siempre pierde. Y todavía sí se enojan. Muchas veces nos enojamos con nuestra pareja porque no se puso la playera de mi equipo favorito. Dios nos dice, nos cuida de tener discusiones carnales, discusiones banales, discusiones que solo sirven para herir y no para edificar. Miren ustedes, Dios nos manda que seamos, que con nuestros compañeros, justos, firmes, pero también divertidos. Busquen ustedes en Proverbios y se van a dar cuenta que Dios nos pide justicia para nuestros compañeros. Nos pide que seamos firmes en nuestras decisiones, pero también nos pide que seamos divertidos. ¿Por qué divertidos? Para aliviar la tensión reinante que exista en nuestro hogar. Y la pregunta es, ¿desde qué tiempo tiene que tú no le has dicho a tu esposa que es la mujer más hermosa que tú has visto? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo no le has pedido perdón a tu esposa y a tus hijos, pero mirándolos a los ojos? Porque si tú los miras a los ojos, ellos van a sentir que tienes interés en ellos. ¿Desde cuándo no le has pedido perdón por todos tus errores a tu esposa y a tus hijos? ¿Saben ustedes perfectamente que el perdón une a la familia? Porque compartes con ellos tus sentimientos, porque compartes con ellos tus problemas, compartes con ellos todo lo que está pasando alrededor. Pero además hay algo muy grande, que haces partícipe a tus hijos de la emoción, de los problemas. ¿Desde cuánto tiempo tiene que no has invitado a tu esposa y a tus hijos a comer? Yo no les pido que los lleven al Gran Maxim o lo lleven a ese restaurante de lujo donde sirven puro caviar y no sé, vino, etcétera. Vino chileno, cosecha tal y tal. ¿Desde cuánto tiempo tiene que no has invitado a tu esposa a comer una quesadilla, a comer un sope? Iba a decir un taquito de suaperro, pero mi esposa me prohibió.
Me dijo, no te atrevas a decir eso. Perdón, hija, ya lo dije. Sí. Yo sé que esto va a representar, yo sé que esto va a representar un plato de comida menos, pero ya afortunadamente yo estoy ya bien gordito. Pero ¿desde cuándo no hemos invitado a nuestra esposa a comer? Yo recuerdo que cuando éramos niños, tendría yo unos 5 o 6 años, mi padre llegaba y nos decía, mañana los voy a llevar a Chapultepec. Esa noche ni dormíamos. ¿Y saben qué llevábamos de comer? Huevos hervidos con un poco de arroz, un poquito de arroz, y eso sí, 2 litros de agua de limón. Pero éramos muy divertidos, era muy bonito, es lo que yo recuerdo de niño. Esa reunión que teníamos en un patio, en un lugar en el jardín de allá de Chapultepec, era hermoso, era hermoso. Y la pregunta es, ¿desde cuándo tú no lo has hecho con tus hijos y con tu esposa? ¿Desde cuándo no has celebrado el cumpleaños de tu hijo regalándole un pingüino, hombre? Ya no le regales un pastel, como dice nuestro pastor, ya no lo llevemos a las fiestas, al mole, no, ya no. Pero ¿desde cuándo? Si mis posibilidades económicas no lo permiten, ¿desde cuándo no he agarrado a mi hijo, lo he abrazado y le he dicho, te amo? ¿Desde cuánto tiempo tiene que a mi esposa no le he dicho, te ves estupendamente hermosa? ¿Saben ustedes que en la Biblia hay piropos para la mujer? En Cantar de los Cantares nos dice cómo tenemos que halagar a nuestras esposas, a nuestras compañeras. Nos enseña cómo amar a nuestras compañeras. La Biblia también nos dice que el hogar es el reflejo del amor de Dios. Vean ustedes, todos somos cristianos, pero tu hogar, ¿qué refleja ante los demás? Cuando la Biblia nos está diciendo, nos está señalando, diciendo que tu hogar debe ser el reflejo del amor de Dios. ¿Desde cuánto tiempo no has orado junto a tu esposa? ¿Desde cuánto tiempo no has leído la palabra de Dios en familia? ¿Saben ustedes que orar juntos en el hogar fortalece nuestro espíritu? ¿Saben que? A ver, vayamos por favor primero a Mateo 18, 19. A Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué oportunidad tan grande hemos desperdiciado? ¿Qué oportunidad tan grande hemos dejado pasar? ¿Por qué? Porque si yo me pongo de acuerdo con mi esposa y le pido y le ruego a mi Dios, por eso mismo, por el problema que estamos pasando y que está originando esa tensión en mi hogar, Dios lo va a resolver ya. Orar juntos fortalece mi espíritu y fortalece el espíritu de ella. Orar juntos hace que ella y yo seamos verdaderamente una carne. Luego entonces, la pregunta es,
¿Qué haces tú por tu esposa? ¿Qué haces tú por tu compañera? ¿Qué hago yo por mi compañera para mantenerla contenta, mantenerla satisfecha? No importa, no estoy hablando de la situación económica. Estoy hablando del afecto, del amor que hace que ella siempre esté junto a mí. Estoy hablando de ese sentimiento que hace que mi esposa y yo verdaderamente seamos una sola carne. La Biblia nos pide que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Miren ustedes, uno de los factores por qué usted y yo nos llamamos hermanos es porque tenemos un solo Padre, que es Cristo Jesús. Tenemos un solo Padre, por eso somos hermanos usted y yo. Y si somos hermanos usted y yo, esto significa que toda la iglesia somos una familia. Y en una familia podemos tener muchísimos problemas, pero nunca nos destruimos. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo aceptaría que yo hablara mal de mi hermano? ¿Ustedes creen que mi Señor Jesucristo se fijara en mí cuando yo estoy criticando a mi hermano? En una familia se cuida, se protege, se llena de amor. En una familia hay alguien que siempre está liderando. Y hoy les digo que en esta iglesia el que lidera es Cristo Jesús. Hoy les digo que Cristo se ofendería, se sentiría mal, se sentiría nuevamente mal si nos viera a nosotros criticándonos, juzgándonos, comparándonos. Somos la familia de Dios. Ustedes y yo somos la familia de Dios. Y Dios quiere vernos unidos. No solo en nuestra familia allá en el hogar, sino también aquí. Porque como ama Dios a su iglesia, así nos ama a nosotros. Hermanos, hablar de la familia es hablar de amor, del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Hablar de la familia es hablar de la unidad. Hablar de la familia es hablar de Cristo mismo. La Biblia lo dice bien claro. Así como Dios ama a su iglesia, así nos ama a nosotros. Y nos cuida, y nos protege. Y vamos a seguir adelante con su ayuda. Pero antes debemos reflexionar qué estamos haciendo con nuestra pareja. ¿Qué estamos haciendo? Los hijos nos mandan, a nosotros los hijos nos demanda nuestro Dios que seamos criados en su disciplina. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de ella. Por eso hoy les digo, ¿desde cuánto tiempo tiene que no han traído a sus hijos para que se eduquen en la fe cristiana? Decimos amar a Cristo, pero se nos olvida nuestra familia. Problemas, situaciones tirantes, van a existir muchas y siempre estarán presentes en el hogar. Pero hay una forma de poder resolverlo. Hay una forma de poder decir, salí avante, salí victorioso. Y hoy traigo a mi familia a los pies de Cristo. ¿Cómo lo podemos hacer? Orando.
¿Desde cuánto tiempo tiene que no has orado por tu familia? Casi damos por hecho, porque yo vengo con mi esposa y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, que ella está bien con Dios. ¿Y cómo lo sé? ¿Y cómo lo sé? Orar por mi esposa es algo elemental, porque ella es mi carne. Y yo no he visto a nadie que agarre un martillo y se dé en la mano sin que le duela. Cuando yo lastimo a mi esposa, cuando yo me olvido de ella, me estoy olvidando de mí mismo. Cuando yo no soy capaz de profesar el amor que dice la Biblia que debo darle a mi esposa, estoy mal. Estoy mal. Cristo ama a su iglesia y Cristo quiere vernos unidos, sin que alguien denoste a otro, sin hacer comparaciones. Yo soy diferente, yo soy canoso, soy prieto, soy panzón, pero así me quiere Cristo. Así me ama Cristo con todos mis defectos. Por eso hoy les digo que no nos olvidemos de nuestra familia. Que no te olvides de tus hijos, que no te olvides de tu esposa. Porque si algo tenemos muy, pero muy valioso en nuestro hogar, son nuestras compañeras. Vuelvo a decirles, la esposa es el regalo único que Dios nos dio para cada uno de nosotros. El regalo único. Nos dio a la ayuda idónea, a la ayuda ideal. Y la pregunta es, ¿qué hacemos por ellas? ¿Qué hacemos por mi pareja? ¿Qué hago por mi esposa? ¿Qué hago por mis hijos? ¿Qué hago por mi familia? Es muy importante decirles que Dios creó la familia de un hombre y una mujer. ¿Y por qué es importante? Porque ahora la sociedad quiere destruir esa institución sagrada que Dios ha formado. Hoy ya es una ley que podamos ver dos hombres unidos y con un hijo adoptado. Y si es cierto lo que dicen, que nosotros aprendemos por imitación, adivinen qué va a pasar con ese niño que fue adoptado. Va a ser exactamente igual que ellos. Igualito que ellos. Sí, hoy encontramos uniones, matrimonios, yo no les puedo llamar matrimonios, sino simple uniones entre dos mujeres adoptando a un niño. Hoy les digo, ese niño, ¿qué va a aprender de esas mujeres? Por eso nosotros somos afortunados, usted y yo y todos nosotros somos afortunados, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado una compañera. Nuestro hogar está formado por un hombre y una mujer y tenemos nuestros hijos. Benditos sean ustedes, porque así hemos constituido nuestra familia. Somos bendecidos ante Dios, ante la sociedad, porque Dios nos constituyó en su amor, en su gracia. Por eso dice la Biblia que nuestro hogar es el reflejo del amor de Cristo. Es el reflejo del amor de Dios. Y la invitación es esa, que si tú no conoces a Cristo, no solo vas a tener desbarajuste en tu familia, vas a tener tu vida deshecha. Ven a los pies de Cristo, ven con Él, conócelo. Miren, la verdad es que yo alabo a los jóvenes que han venido con sus novias aquí. Han venido con sus novias, se las sientan y ellas escuchan la palabra de Dios. Es muy correcto eso, muy bonito. ¿Por qué? Porque le están diciendo sobre la que va a ser posiblemente su pareja, le están diciendo, mira, yo profeso esta fe.
esta fe, que es en Cristo Jesús. Yo, mi Dios es Cristo Jesús. Por eso hoy te digo, ¿qué estás esperando? Ven a las plantas del Señor. Y Él va a cuidar no solo de ti, sino de tu familia. Pero además va a cuidar de esta familia hermosa que somos nosotros, que es su iglesia. Olvidémonos si alguna vez algún hermano me vio mal. Olvidémonos si alguna vez alguna hermana trajo unos zapatitos diferentes a los que la otra hermana los traía. Olvidémonos de rencillas tontas. Dios quiere una iglesia unida porque nosotros no solo somos el pueblo de Dios, somos su familia de Dios. Acuérdense qué le dijo cuando buscaban al Señor Jesucristo. Le dijeron, ahí está tu madre, te está esperando. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Ellas no son. Mi familia son esos que escuchan mi voz, que son mis hijos. Esa es mi verdadera familia. Nosotros tenemos un solo Padre que es Cristo Jesús. Somos una sola familia. Por eso la invitación es, ya me voy, ya me pasé a los 30 minutos que nos dio nuestro pastor. Decirles una sola recomendación. Tenemos dos obligaciones muy fuertes. La primera, con nuestra familia, amarla, respetarla. Y la segunda es con nuestra iglesia, que somos todos nosotros esa gran familia, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre. Que Dios los bendiga y si lo permite, mi Señor, pronto estaremos aquí con ustedes. Gracias. Sí, gracias. Sí, gracias, hermano. Gracias a Dios por su palabra, hermana Betty. Me da favor de hacer una oración con la palabra que se nos ora.